lo acaba de ver, sí, el expresidente don Jorge Tuto Quiroga está con nosotros esta noche, él desde su domicilio, nosotros acá en Hora 23, dándole las gracias por este tiempo, estos minutos. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Miriam, un gusto estar contigo y toda tu audiencia en Bolivisión. Un saludo a todo el país que te sigue. Es importante conocer la opinión que tiene el expresidente Quiroga con relación a todo lo que ha pasado últimamente y específicamente con esta nueva ley para que se puedan realizar en nuestro país nuevos comicios en unos meses más. ¿Qué opinión tiene? A ver, Miriam, yo creo que el país está volviendo a la normalidad. Agradezco que tengamos ya gasolina en La Paz, sí, todos. Tranquilidad en Cochabamba, la tierra donde están mis papás. Y en general, como tú sabes, un ambiente ya de rutina cotidiana, normal en el país. Obviamente que era claro de que las elecciones se encaminaban y ayudaban a la pacificación, así lo sostuvimos. Esperábamos que la bancada del MAS, que no colaboró en la sucesión constitucional, pueda avenirse y cooperar con el tema de elecciones. De todas maneras, explicamos la jurisprudencia del 2005 de convocar a elecciones reasignando escaños del Congreso y la jurisprudencia para hacer designaciones por decreto por un corto tiempo que permitían un camino alternativo si el Congreso se empantanaba, como ocurrió el 2005 con el gobierno interino de Rodríguez Belcé. Celebro que los parlamentarios del MAS hubieran entendido que bloquear elecciones en las que tienen derecho a participar a nivel nacional, regional y local no iba a conseguirles mucho apoyo de la gente, y se aprobó la ley por unanimidad, anulando las elecciones anteriores, convocando a nuevas y volviendo a poner en plena vigencia el principio de la Constitución, votado dos veces, el 2009 y el 21F del 2016, que señala que solo hay dos mandatos. Los actuales, el señor Evo Morales y el señor García Linera estaba hoy concluyendo su tercer mandato, nos debían uno, escaparon a México de forma cobarde, no pueden volver a postular, eso quedó establecido en la ley, y ahora resta el trabajo de garantizar elecciones limpias, sin fraude. ¿Cómo? Con vocales idóneos, con el buen ejemplo que ha significado Salvador Romero, ejemplo que ha dado la presidenta Áñez de designar a un compatriota respetado en el mundo entero, y te lo digo porque lo he visto en Venezuela, lo he visto en Colombia, lo he visto en Honduras y en varios otros países, a veces yo en misiones de observación, muchas otras veces apoyando amigos en campaña, como Iván Duque en Colombia, o como a la oposición de Juan Guaidó en Venezuela, y él con grupos de expertos electorales es una voz respetada en el mundo entero y en el hemisferio en particular. Y si buscamos gente de esa idoneidad, de esa imparcialidad en el Congreso, y logramos tener vocales idóneos nacionales y regionales, un sistema informático transparente y no estas cuestiones fraudulentas que hizo el señor Costa, y tener un padrón confiable con esos tres elementos en el plazo más breve, con la máxima transparencia, podremos tener un gobierno legítimo, democrático, producto de elecciones limpias, sin fraude, respetando la Constitución. Ahora es evidente que ya para que la población entera tenga la idea bien clara, no va a ser elecciones hasta antes del 22 de enero, sino más o menos, haciendo cálculos, será entre abril y mayo, ¿no es cierto? A ver, yo creo que lo importante es permitir que se elija a los vocales de la Corte Electoral, como manda la ley, que se les dé 48 horas, conscientes que Salvador Romero ya estará trabajando en ello con cooperación de la OEA y de la Unión Europea, para que se nos dé el cronograma electoral específico con la fecha concreta. Creo que no cabe especular sobre una fecha de parte mía, porque parecería que uno quiere presionar mis principios o los principios que yo recomiendo, el plazo más breve posible para retornar a la ruta plenamente democrática y constitucional, pero con el suficiente tiempo para que tengamos un padrón confiable, tengamos sistema informático transparente, con vocales que administren este proceso sin que pueda haber fraude. Porque si fuese por celeridad, Miriam, como tú dices, si quisiéramos forzar para el 22 de enero, pues la señora Choque y el señor Costa desde la cárcel convocan mañana a votar con fraude, con padrón contaminado y con un sistema informático podrido. Esa no es la idea. La idea es evitar que esta penosa experiencia de este fraude grotesco y
monumental perpetrado por Evo Morales y sus colaboradores nunca más se repita en el país. El plazo más breve, con la máxima transparencia, y permitamos que sean los vocales que nos den el cronograma exacto y la fecha precisa. Respaldaremos todo lo que hagan, y creo que sería de parte mía especular con una fecha en un mes u otro. Parecería que uno está presionando. Dejemos que hagan su trabajo y recuperemos la senda electoral democrática plena. Es obvio de que ese cronograma tendrá que ser aprobado por el Congreso, y Miriam, tendrá que ser validado por el Tribunal Constitucional a fin de que se permita pasar del 22 de enero, que es inevitable porque ni García Linera podría hacer los cálculos sin fraude para que podamos tener un nuevo gobierno hasta el 22 de enero. Se va a requerir claramente más tiempo que eso. Bueno, esta tarde han anunciado las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba que levantan los bloqueos. Eso por una parte, que es una buena noticia, pero también están pidiendo que se apruebe la ley de amnistía. Yo sé que usted tiene muchos reparos con esa ley de amnistía que habría presentado senadores del MAS en la Asamblea Legislativa. Miriam, celebro que se levanten los bloqueos, que volvamos a la paz y tranquilidad. De parte mía, con toda claridad, no se tiene que tener persecución a dirigentes sociales que han hecho legítimas reivindicaciones, de un lado o del otro. Pero no nos mezclemos. Yo veo que se está instrumentalizando de parte de los exiliados cobardes en México, Morales, García Linera, de exministros que son todos mestizos advenedizos. Miriam, en las embajadas y en la de México no hay un solo dirigente indígena, no hay un solo dirigente cocalero, no hay un solo dirigente alteño. ¿Quiénes están? Los que han sido ministros que han cometido actos dolosos, delincuenciales durante 14 años, adjudicando sin licitación, negociados con barcazas, satélites que ni se ven ni se sienten, y que tienen mucho por lo cual responder. Entonces, ¿cuál debe ser la tónica que el país demanda en este momento? Nadie quiere venganza, pero nadie va a aceptar impunidad en el país. Nadie va a aceptar un proyecto de ley que circula que dice que a don Evo Morales y el señor García Linera se les aplica la ley de responsabilidades de los expresidentes por su gestión, que a mí me la han aplicado y me tienen todos los bienes anotados y me han tenido desfilando por 34 instancias judiciales. Yo no lloro, yo lucho, he luchado contra los jueces de Evo Morales y su persecución, como lo han hecho muchos compatriotas. Y resulta que en un proyecto de ley quieren que se mezcle la ley de responsabilidades con un tema disciplinario semejante al que hicieron con el Tatacusi, para que la máxima pena que paguen Evo Morales o García Linera fuese la dejación del cargo o separarlos del cargo, que ya lo dejaron. Imagínate de ridículo. Eso es impunidad penal a cualquier acto doloso que hubieran cometido. Quieren lo mismo sobre inviolabilidad, para que todas las barbaridades que está diciendo Evo Morales, apañado por López Obrador desde México, buscando francotiradores, llamando a bloquear, a dejarnos sin comida ni gasolina, queden impunes. No es correcto. También están buscando hacer lo mismo sobre detención preventiva, eliminando la figura de detención preventiva. ¿Para quién? Para los exministros de Evo Morales. Dios mío, que son atrevidos. Han hecho acá, han violado todos los plazos de detención máxima preventiva con Zvonko Matković y cuánta otra gente, Guedes, Mendoza y cuánta otra gente en el país. Entonces, con calma, los dirigentes sociales, parlamentarios del MAS, ustedes son legítimos representantes, tienen futuro, pueden postular elecciones a nivel local, regional, nacional. El entorno palaciego, corrupto, delincuencial de Evo Morales, García Linera, que no están esos dos ni van a volver, están buscando darse carta blanca de impunidad. Bolivia no va a aceptar eso. Bolivia exige justicia, no hay sed de venganza, pero no pueden los que han perseguido con saña y sin clemencia durante 14 años, que han robado y delinquido durante 14 años, ahora pretender instrumentar a legítimos dirigentes sociales o a dignos parlamentarios, que te quiero decir, Miriam, varios han dicho, primera vez que han hecho uso de la palabra en el Congreso, porque antes les obligaban a levantar la mano de callados y votar por lo que decían los poderosos ministros, que ahora tiemblan y exigen impunidad total, y los salvoconductos que, dicho sea de paso, se le negaron a Chonta Pinto, ese héroe de la democracia que estuvo podrido en la Embajada de Brasil 454 días, jamás le dieron salvoconducto, ahora lo exigen para sí mismos. Los salvoconductos, los indultos se hacen caso por caso, con
nombre y apellido ante el gobierno de la presidenta Áñez y no cheque en blanco para los exministros, exviceministros del anterior gobierno durante 14 años o para Evo Morales y García Linera, que llaman a incendiar el país desde México y a cambio quieren tener impunidad por todo lo que están diciendo y por todo lo que han hecho y el daño que le han infligido al país durante 14 años. Justicia sí, impunidad jamás. Voy a la siguiente pregunta, yo sé que le va a molestar un poquito más, porque también sabemos que usted ha sido, no diré duro, pero ha sido muy concreto en sus comentarios con la CIDH, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora se encuentra evidentemente en nuestro país recabando alguna información. Sí, Miriam, yo siempre hablo claro, la gente cree que hablar claro es duro. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de que esté el actual secretario ejecutivo Pablo Abrao, nunca vino a Bolivia. Había un señor brasileño que trabajaba para Lula y su trabajo en la comisión era engavetar las denuncias de la ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas. Nunca dijeron absolutamente nada. Lo que pasó con Roger Pinto, nunca dijeron nada. Lo que hicieron con Tata Cusi, un abogado aymara, al que por oponerse a la reelección de Evo Morales, el 2013, oponerse al tercer mandato, no al cuarto, lo defenestran del tribunal, develan su enfermedad, le quitan la medicina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cayó. A Bakovic, gran servidor público, lo enjuiciaron y persiguieron hasta que le reventaron el corazón. No dijo nada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Cristian Urresti, el caso de Franklin Gutiérrez y tantos otros que han sufrido el asedio, el acoso, la persecución de este gobierno. Branko Marinkovic, que tuvo que irse al asilo y fuera de su tierra 11 años por pedir autonomía cuando le montan una persecución. La CIDH cayó. Y lo más grave, Miriam, no dijeron nada cuando Evo Morales argumentó que ser tirano y la reelección perpetua eran un derecho humano protegido por la OEA y los llamados a salvaguardar la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que son la Comisión y la Corte de San José, no dijeron absolutamente nada. Yo fui a verlos el 2017 a la oficina, le llevé la denuncia. A prueba de flojos, Miriam, redacté la opinión consultiva, les mandé 4 veces a los comisionados, se la mandé a Pablo Abrao. Recuerda tú que nos escucharon en mayo de 2018. Dijeron, vamos a ver el tema del 21F y si la reelección era o no un derecho humano. Había un informe de la Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos, que dijeron que la reelección no es un derecho humano. ¿Recibieron eso? Callaron. El diciembre de 2018 nos escucharon, callaron. Vinieron a Sucre, febrero del 2019, callaron otra vez, no hicieron nada. En Jamaica no hicieron nada. Finalmente Colombia ha hecho la opinión consultiva a la Corte, que ya para Bolivia no va a ser necesaria, pero será un legado del sufrimiento del pueblo boliviano y de esos jóvenes que salían a la calle a decir Bolivia dice no, nadie se cansa, nadie se rinde. Será el legado para que la Corte dictamine, como lo hará, que la reelección perpetua no es derecho humano, para que mañana Honduras, Nicaragua, Dominicana, Guatemala o México no sufran lo que hemos sufrido. La CIDH debe escuchar a los dos lados, no solo a uno, debe escuchar todas las denuncias de 14 años, que escuche a las familias de Roger Pinto y las denuncias que tienen, y que también den una explicación y le den una disculpa pública a la democracia boliviana, porque si en lugar de callar de forma cómplice hubiesen enviado esa opinión consultiva como se la redactamos y entregamos hace más de un año, Bolivia se hubiera ahorrado todo este sufrimiento. Y el pueblo boliviano que ha sufrido este viacrucis de semanas sabe, todos sabemos que esto era perfectamente prevenible si los señores de la CIDH hubiesen hecho su trabajo a tiempo y no hubiesen dicho que este era un tema político, porque usar la Convención de Derechos Humanos, como hizo Evo Morales en Bolivia, como hizo Ortega en Nicaragua, para pretender que el tirano tiene el derecho a la reelección perpetua en lugar de defender a los ciudadanos, y en el caso de Bolivia, desconociendo, Miriam, lo que hemos votado los ciudadanos el 2009, y el 2016 hemos ratificado que solo había 2 mandatos. La CIDH cayó, ese silencio fue cómplice y ojalá que se disculpen ante la democracia boliviana y nuestro pueblo por el daño que nos hicieron con ese silencio tan cómplice. Ahora,
ya estábamos viendo qué va a pasar de aquí hasta el día de las elecciones. Ya hay algunas voces, por ejemplo, yo no sé qué opinión tiene usted, porque don Carlos Mesa ha anunciado que va a ir a la postulación nuevamente. El doctor Chillonchón también va a ir a la postulación. El señor Camacho, el señor Pumari están pensando que posiblemente sí puedan postularse. Don Rubén Costas aparece y dice que deberían formarse un gobierno de concertación, de unidad, ¿no es cierto?, para que se unifique todo el voto que reúne el apoyo mayoritario de la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene usted como expresidente y también viendo lo que estamos viviendo hoy en día? Miriam, dos cosas. Primero, retomemos la paz. Me parecería mezquino y de mal gusto empezar a especular con nombres en un momento que la gente está recién volviendo a respirar tranquilidad, volviendo a respirar democracia y libertad después de 14 años. En esta fase de transición me parece importante hacer actos de justicia, que exiliados como Branko Marinkovic puedan volver, que se archiven los juicios contra Roger Pinto, contra Tata Cusi, que se le haga justicia a la familia de Bakovic y tantos otros abusos que ha habido. El proceso contra Leopoldo Fernández, tantas injusticias que se han dado, porque imagínense que estamos discutiendo la impunidad para los delincuentes que han saqueado el país 14 años y no estamos hablando y discutiendo de actos de justicia contra aquellos que hemos sufrido durante 14 años los embates de este gobierno, con cárcel, con asilo, con enjuiciamiento, con persecución. Yo creo que esos actos de justicia son perentorios. Después, con los vocales designados y con tiempo, habrá plazo o semanas o días suficientes para analizar qué viene hacia adelante. Lo importante para mí, Miriam, es ver qué viene hacia adelante, qué son los desafíos y cómo se los enfrenta. Los desafíos son reconstrucción económica. Miriam, acabó la tiranía de 14 años, pero se acabó el contrato de Brasil de 20 años que le dejamos a Evo Morales. Yo fui a inaugurar ese gasoducto, yo hice el paralelo, le dejamos los contratos, se le dejó la ley del IDH, yo hice la condonación de toda la deuda externa, le dejamos un país lleno de gas, sin narcotráfico, con instituciones confiables y sin deuda externa multilateral, sin deuda externa bilateral ni privada. Aleluya, disfrutó, se compró palacios, despilfarró y robó el señor Morales. ¿Y qué nos devuelve? Un país sin reservas de gas, con los contratos fenecidos, endeudado, lleno de narcotráfico, ahogado en corrupción. Hay una tarea enorme de reconstrucción económica, de lucha contra el narcotráfico, en segundo lugar, de un país que tiene que resistir, y créeme que sé lo que te estoy diciendo, el contraataque de Maduro y los Castro, que tenían un satélite servil acá. Yo lucho contra ellos hace 15 años, he sido declarado 2 veces persona no grata en Venezuela, lo cual me honra. He sido deportado de La Habana a Cuba en marzo de 2018, lo que también me honra, y sé que estas dictaduras tiránicas, criminales, autoritarias, van a seguir buscando convulsionar Colombia, convulsionar Bolivia, con elementos de la FARC, con agitadores de otros países. Hay que reponer a la embajada de Venezuela a manos de Guaidó, se lo hará en los próximos días para que represente la democracia y no la tiranía, y hacia adelante tendremos que dar respuesta a esos desafíos: reconstrucción económica, lucha contra el narcotráfico, recuperación institucional de un aparato estatal corrompido, podrido y maltratado, y que está lleno de corrupción, así también como resistir este embate del contraataque de los padrinos y jefes de Evo Morales en Cuba y Venezuela, y la forma de hacerlo es acá y también allá. Si entendemos que esos son los desafíos, si eso es lo que tenemos que hacer, la forma como tenemos que encararlo, claramente es entender que no se va a volver a gobernar Bolivia solo con mestizos. Somos un país solo con blanquitos, somos un país de mestizaje con muchos indígenas, y se requiere a Roberto de la Cruz, al Tata Cusi, a Tomás Ayarwi, a Adolfo Chávez, se requiere que todos los bolivianos juntos hagamos esta enorme tarea de reconstrucción democrática, porque, ojo, Miriam, yo no soy ingenuo, yo sé lo que estamos enfrentando, lo conozco de memoria. Celebro que mi amigo Lacalle Pou hubiera ganado en Uruguay, vamos a tener un país amigo allá, pero también sé que el 10 de diciembre la señora Cristina, que robó en Argentina, que da calambre, está volviendo al gobierno, y que allá este proyecto Castro-chavista de Venezuela y Cuba tendrá un aliado. La lucha va a ser compleja, la reconstrucción va a demorar años, y yo creo que lo importante es que tengamos claro qué es el desafío hacia adelante: reconstrucción económica, reconstrucción institucional, lucha contra el narcotráfico y resistir el contraataque del castrochavismo de Venezuela y Cuba, que va a venir acá como comunidad entre todos los bolivianos sin distinción, y permitiendo que el movimiento al socialismo, como proyecto político que no sea satélite de Maduro, que sea representativo y genuino, también pueda optar a diferentes cargos
largos. La tarea es larga y yo francamente creo que en estas alturas empezar a especular sobre quién va a ser diputado, senador o presidente, por ahora hay que esperar. Me parece que es impertinente, hasta de mal gusto, porque primero hay que discutir cuáles son los desafíos y para esos desafíos antes acabemos de nombrar vocales y hagamos justicia con la gente que ha sufrido tanto tiempo estos 14 años. Y me quedo con lo que usted dijo, primero pacificar el país porque realmente tenemos que sanar heridas y muchas heridas que en este tiempo pues han salido nuevamente a flor de piel. Gracias por haber conversado con nosotros, le invito cordialmente a que nos pueda acompañar ya directamente en el estudio en unos próximos días porque tenemos infinidad de temas para poder conversar y analizar con usted, ¿le parece? Yo sé. Lo haremos, Miriam, con mucho gusto. Te agradezco esta entrevista y estaremos pronto ahí en tu estudio en vivo y directo. Muchas gracias a Bolivisión. Gracias, Miriam. Buenas noches. Muy buenas noches.